El fenómeno de la violencia es sumamente complejo. Otras veces hemos abordado el tema aquí en el programa, lo hemos hecho desde distintas aristas, y en esta ocasión hemos invitado a 3 profesionales cubanas expertas en el asunto, voces autorizadas, para defender una idea que yo creo que el colectivo cree es la más importante a resaltar, a enaltecer en el día de hoy. Ninguna mujer que esté siendo víctima de violencia debe sentir que está sola, que no tiene acompañamiento, que su problema no tiene solución. De la violencia basada en género hablaremos en el encuentro de hoy. Acompáñenos. Nuestras invitadas de hoy, la fiscal jefa de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República, Ana Hernández Mur. Un gusto que nos acompañe, fiscal. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. ¿Es su primera vez aquí en el programa? En el programa sí. En esta parte del programa, hay que decirlo, porque usted ha sido protagonista muchas veces de lo que hablamos aquí en el programa. Así es. Cierto. Hay distintas posiciones para estar en Hacemos Cuba. Yaneidis Pérez Cruz. No es su primera vez, miembro del Secretariado Nacional de la FMC. Bienvenida, Yaneidis, a nuestro programa. Mis saludos y muchas gracias. Lo propio para usted. Y nos acompaña nuevamente, repite con mucho gusto, la coronel, gusto para nosotros, Danicet González Sánchez, jefa del Departamento de Información y Análisis de la Dirección General de nuestra Policía. Bienvenida, coronel. Saludos, Humberto, un placer volver a acompañarte. Voy a tomar asiento, quiero sentirme cómodo con ustedes y que ustedes de igual manera con nosotros. Hay una percepción general, y esto lo hemos dicho otras veces en muchas personas en el país, en las redes sociales también, de un aumento, de un crecimiento de la violencia y un crecimiento y un aumento también de el grado de la violencia, por decir de alguna forma. No solo que se dan más hechos violentos, sino que los que se dan son a su vez más violentos también. Hablando en clave de género, ¿ustedes creen que esto es así exactamente, fiscal? No exactamente. El hecho de que haya más visibilidad tiene un fundamento en el contexto del país, de la disponibilidad de medios, la rapidez con que corre alguna noticia, sí. Pero las variables para saber si este fenómeno incrementa o disminuye o cuál es su comportamiento tiene que realizarse sobre la base de estudio. En cualquier caso, que haya mayor visibilidad, que haya mayor discusión, que haya mayor preocupación es saludable para la sociedad. Que se hable más del tema. Que se hable más del tema. En la opinión pública en general. Que se discuta más del tema, que se profundice más en cuáles son las causas y los elementos, factores que están subyacentes en una manifestación sobre la cual tenemos claridad que es responsabilidad de todos. ¿Qué cree usted, Yaneidis? ¿Cuál es la opinión de la Federación de Mujeres Cubanas? Diríamos más que como también es un problema no solamente de Cuba, también del mundo, pues entonces abordarlo y tratarlo no quiere decir de que es un problema que se visibilice por las afectaciones que tiene, sino que es una prioridad de todo país de darle un tratamiento diferente a esta problemática que también aqueja a las mujeres y por supuesto a sus familias. Coronel, ¿cuál es el proceder que ustedes tienen establecidos en la policía, en cualquier estación de policía del país, cuando llega una mujer a hacer una denuncia por cuestiones de violencia? ¿Cómo deben responder las personas que están ahí, los oficiales de la policía que están en ese lugar? Humberto, lo que está establecido es que cualquier persona, no solamente una mujer, a la estación de policía, es decir, no solamente puede ser la víctima que esté asociada al hecho de violencia de género, puede ser otro familiar o puede ser otra persona llegada al círculo de relaciones de ella que pueda querer dar a conocer la denuncia. Por tanto, el procedimiento es el mismo. Cualquier persona que llega a la estación de policía a denunciar o a informar la ocurrencia de un hecho, automáticamente hay que levantar la denuncia y comenzar la investigación para poder determinar durante el trayecto de la investigación si existen los elementos que fundamentan que estamos precisamente en presencia de un hecho, de un delito donde hay presencia de la violencia basada en género. Ha dicho algo importante, no tiene que ser necesariamente la víctima, puede ser un familiar, un vecino, alguien que tuvo información y decir, sé que está ocurriendo esto. ¿Eso es válido
para que se active ese mecanismo en la policía? Es válido, es totalmente válido. El proceso de reformulación que ha existido en el país en términos legales ha ofrecido mayores garantías para que cualquier persona que conozca un hecho vaya a la estación de policía y dé a conocer la situación que está atravesando esa persona que está siendo víctima de violencia. Hay otros mecanismos también. Sí. Usted puede usar el 106, el sistema de emergencia. 106. Sí, el teléfono, por vía telefónica. Usted puede llamar directamente a la estación de policía si conoce el teléfono, o puede llamar al centro de emergencia 106 y se canaliza la situación de violencia. Puede ser también que usted se acerque al jefe de sector que está en su comunidad y dé a conocer que usted está atravesando por una situación de ese tipo y comienza la investigación igualmente. Usted puede afirmar, coronel, y ustedes en la policía tienen muchas dinámicas, y en la estación de policía de un pueblo, por ejemplo, hay muchas prioridades. ¿Realmente eso es prioridad para ustedes cuando pueden haberse dado robos, hurtos, situaciones de otra naturaleza? ¿Realmente le dan importancia a esto, o no es que alguien pudiera decir ahí, entre marido y mujer, mejor no meterse, resuelvan ese problema, si la cosa se pone más grave, venga entonces, mire, trate de resolver? ¿Se sigue dando esto, o es que no se ha dado, o cuál es la opinión que usted tiene? Humberto, cualquier caso que llegue, planteando la situación que llegue, hay que darle prioridad. Porque la violencia, recordemos, en otros momentos, en programas similares a este, se ha hablado sobre el ciclo de la violencia. Es decir, la violencia va escalando progresivamente, y usted no prestarle adecuada atención a una información, a un planteamiento de una víctima en un momento, puede acarrear de que esa situación pueda escalar a situaciones más complejas. Por tanto, insistimos que la posición de la policía es que usted llega a la estación de la PNR y hay que levantar la denuncia. Sí. Y durante todo ese, posteriormente, bueno, se investiga y se van obteniendo los elementos para poder ratificar que estamos en una situación de violencia. Y pueden llegar a la federación, pueden llegar a la fiscalía, y me gusta esto que me han traído ustedes. Fiscal, Yaneidi, ayúdenme. ¿Cuáles son los signos para que la mujer comience a tener cuidado? Ojo, puede manifestarse ahí la violencia. Fiscal, Yaneidi, coronel, usted también, ayúdenme con esto. Vamos a entender. Es importante empoderar, darles resortes, conocimiento a las personas en general y particularmente a las mujeres, para que a lo interno puedan identificar y observar fenómenos que no son normales, porque si algo tenemos que estar convencidos todos, que la violencia no es normal, no se puede normalizar, no podemos caer en el estereotipo de que pobrecito, él es así, esa es su manera de ser, es un efecto de la crianza, digamos cuando toma, pierde el control, eso es falso. Pero es bueno, pero después se le pasa. Es bueno, se ocupa de todo en la casa, lo provee todo. Esos estereotipos hay que trabajar intensamente. Estos verbos que estamos viendo todos nos ayudan a entender que, ojo, estas conductas relativas a la vigilancia, ofensas, los gritos, las humillaciones, que es como invisibilizar a una persona, descalificarla, denigrarla, intimidarla también, prohibiéndole determinadas cuestiones que hace normalmente cualquier persona, ya son conductas llamativas, en que la víctima tiene que decir, tengo que observar, esto son expresiones de violencia y tengo que ver de qué manera esto lo puedo poner en situación de evaluarlo en el seno de las personas que me rodean. Y por supuesto, ante estos signos de alarma, nuestra organización, con su función, es decir, con la principal misión que tenemos nosotras, con ese trabajo preventivo, educativo que desarrollamos desde la propia comunidad, es decir, desde los bloques y las delegaciones de las federaciones, ampliamos las acciones para prevenir estas manifestaciones que hoy hacia el interno pudieran estar ocurriendo, como es las ofensas, como es los gritos, que además tiene que ver para que la mujer esté identificando constantemente si son víctimas de violencia. Y para eso hemos organizado en esta última etapa un grupo de actividades, de acciones, como te decía, preventivas, que desde los propios intercambios, los encuentros en las propias comunidades y los diálogos por familias libres de violencia, que así lo hemos denominado, un poco para brindarle información para que ellas puedan identificar cuándo son víctimas de violencia y además brindarles herramientas
que puedan trabajar para identificar estas manifestaciones. Queda claro que a la policía pueden acudir, pero ante estos signos, una mujer que sienta estos signos, en esa persona llegada, puede acudir también a la fiscalía. Por supuesto. Pero fíjense, estamos en me vigila, ofende, grita, humilla, descalifica, denigra, intimida, amenaza, persigue, chantajea, controla. Ya esto es violencia. Ya es violencia. Son cuestiones de expresiones de conductas violentas a observar. Son escalables. Escalables. Claro. ¿Cuáles pueden ya ser un poco más graves? Vamos a ver otra pantalla que tenemos. Ustedes le llaman a esta cuidado. Pero pudiéramos ir entonces un poco más allá y llegar a reacciones. O sea, ¿Reaccionar ante qué? Reaccionar ante un peligro inminente. ¿Qué ocurre ya? ¿Cuándo ya se puede el identificar que hay tránsito, peligro? El tránsito de estereotipos, de conductas violentas, escala. Eso está probado. Es conocimiento a partir de los casos y de los estudios que se han realizado. La violencia es escalable. Por tanto, usted tiene que atender desde el primer momento. Cuando llego a este extremo de dominación, de destrucción de artículos, de medios personales, de útiles del hogar, cuando privo a la persona de medios económicos, empuja, porque les retiro toda posibilidad para él sustentar determinadas necesidades, cuando la amenazo con respecto a quitarle a los hijos, por ejemplo, los empujones, los manotazos, propinarle golpes en la cara, las sacudidas, el aislamiento, porque es una prohibición de visitar a familiares, de ver amistades, de trabajar, de salir a reunirse, de salir a satisfacer determinadas necesidades, e incluso escalando al ámbito de la violencia sexual. En esos casos hay que pedir, ya debía haber pedido ayuda, pero en estos casos tengo que sentir que no me puedo quedar tranquila. Ahora, si la persona llega a la fiscalía, quiero que me responda en breve, pero si llega a la policía, coronel, con esta información, ya esto puede ser motivo de que se active ese mecanismo que usted dijo. Perfectamente, incluso con la pancarta anterior. ¿Con la anterior también? Claro. Vamos a la anterior de nuevo. Fíjense, aquí estamos: dominar, prohibir, destruir, privar, amenazar, pero esta pareciera menos importante: vigilar, ofender, gritar, humillar, descalificar, denigrar. ¿Se activa la policía ante Claro. Ahí dentro de lo que estás mencionando está la amenaza, está el perseguir. Es decir, yo estoy ejerciendo de alguna manera, estoy intentando ejercer alguna acción de control sobre tus derechos. Estoy tratando de privarte de la libertad que tú tienes para poder ejercer la actividad, porque fíjate, hay algo típico que no hemos hablado: la violencia tiene expresión en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, y muchas veces estas expresiones que estás mostrando acá, precisamente lo que privan a la mujer es de que pueda desarrollarse en el ámbito social o en el ámbito laboral. Es decir, estoy tratando de cohibir de que tú puedas ejercer determinada profesión o que puedas cumplir determinadas metas, porque a mí me parece que eso no es correcto. Claro. Ahora, veíamos esta pantalla con cuidado, reacciona, y ustedes traen una tercera, porque esto puede irse agravando mucho más. En el caso de Yaneidi, estás en peligro. ¿Estás en peligro ante qué acciones ustedes consideran que ya el peligro es muy fuerte? Bueno, nosotros consideramos que en todo momento el peligro siempre va a ser fuerte, porque lo que inicia desde lo simple a lo más profundo que pudiéramos estar diciendo que ya son los golpes o las amenazas a muerte, pues para nosotros consideramos que en todo momento ya son síntomas que tienen que ver con la violencia, y por lo tanto la mujer tiene que acudir a buscar ayuda. Y en este caso, la Federación, una vez que las mujeres acuden a buscar ayuda, pues tenemos tenemos un protocolo de actuación para brindar los primeros servicios psicológicos a las mujeres en las propias casas de orientación a la mujer y la familia. Pero además contamos con una consejería de prevención y atención a la violencia que tiene profesionales conocedores del tema, y además con un amplio sentido de la responsabilidad y del cuidado y la protección que se le brinda también a las mujeres víctimas, que además de poder asesorarla, de acompañarla, de poder tramitar los problemas que tienen las mujeres, pues en sí todo tiene que ver con esa necesidad de poder fortalecer lo que hacemos. Fiscal, ya aquí la situación se complicó, fíjense. Extremadamente. Encerrar, obligar a consumir alcohol o drogas, obligar a tener relaciones sexuales, amenazar con armas, con objetos,
amenaza de muerte, golpear, herir, desfigurar, inducir al suicidio. Exactamente. Aquí las respuestas de ustedes también, de las instituciones, tienen que ser más ágiles. Tiene que ser ágil, tiene que ser muy profesional y tiene que ir desde el primer momento orientada a la constatación de todos esos elementos. Una de las cuestiones importantes es la credibilidad de las víctimas. La credibilidad de las víctimas. Hay que escuchar a las víctimas, escucharlas con atención. ¿Y ustedes tienen en las 3 instituciones personas preparadas para eso, para escuchar realmente? Estamos trabajando intensamente porque cada vez tengan mayor preparación. ¿Coronel? Igual, coincidimos. Esto es una preparación permanente, porque cada caso es diferente, Humberto. La violencia es escalable, pero también es cierto de que no siempre se manifiesta cumpliendo cada una de esas etapas o de cada una de esas... Yo veo que esto se puede mezclar, ¿no? Todo eso se puede mezclar y por tanto cada caso te enseña cosas nuevas y tú tienes que prepararte en función de esos casos. Entonces la preparación es continua porque es importante. Nosotros hacemos referencia a los grupos que tenemos multidisciplinarios en las propias consejerías de prevención. Multidisciplinarios porque tienen cuadros de la federación, cuadros, tenemos médicos, tenemos otros profesionales de las diferentes instituciones, es decir, de los órganos que como la Fiscalía, el Tribunal, la PNR, también del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto, nos permite dar un tratamiento acertado, independientemente de que siempre sería constantemente esa preparación para poder acercar bien el servicio que ofrece la federación en este sentido. Yo recuerdo que en programas anteriores, aquí estuvo la vicefiscal general Alina, hablaba del ciclo de la violencia, y aquí hay otra imagen que puede ayudar un poco. Vamos a entender qué cosa es el ciclo de la violencia. Entre las 3 quisiera que me explicaran un poco eso. A ver, ¿cómo comienza? El ciclo de la violencia está estudiado, y aunque podamos creer que no, se cumple en la vida. Este ciclo pasa por ya vimos un grupo de conductas a partir de esos verbos. Ese ciclo va pasando por los incrementos de las tensiones que puedan tener detonadores múltiples. Y va enrareciéndose la hostilidad, va incrementándose ese clima desfavorable alrededor de las personas, que Humberto tenemos que tener claro que estamos hablando de las personas que están en el círculo estrecho en que se desenvuelve la mujer. Toda esta violencia de la que estamos hablando generalmente son entre personas que son muy cercanas. Sus familiares más queridos, porque ahí está la pareja, que es el padre de sus hijos, o es con la que convive hace muchísimo tiempo, aunque no tengan hijos. Ahí pueden estar sus hermanos, sus padres, otros familiares. ¿De padres a hijos también se dan? También. Siempre no son personas, es decir, lo infrecuente es que sean personas desconocidas, aunque ocurre también, pero el mayor % son esas personas. Entonces esa atmósfera enrarecida. Primero se acumula toda esa tensión. Eso va allí acumulando, como a veces decimos, cuando hablamos coloquialmente, tomando temperatura. Y si las partes no toman conciencia del diálogo, de la importancia de evaluar qué está pasando y qué podemos hacer, entonces obviamente las personas que están dentro de esa situación no lo perciben, no lo ven. Coronel, ¿qué pudiera seguir después? La explosión o la agresión, como bien tú planteas en la pancarta, ahí ya se producen. Pudiéramos relacionar esta pancarta con las anteriores, ya ahí hay escala la temperatura, ya hay otro tipo de agresión física, pasamos quizás en la primera parte de la acumulación de tensiones, pasamos de la violencia psicológica o económica, emocional, pasamos ya a la física. Ya aquí, como decía la fiscal anteriormente, aquí estamos hablando de te estremezco, te puedo alar el pelo, te puedo amenazar de que voy a ejecutar otra acción. Aquí ya hay un proceso más de materialización de la violencia como tal. ¿Y qué sigue después entonces, Yaneidi? Bueno, el arrepentimiento. Viene esa calma, esa reconciliación. Después que llegó ese clímax. Después que llegó ese clímax, pues entonces empieza a bajar. Empieza entonces esa luna de miel, o mal llamada yo diría, luna de miel, porque también esto lo mismo que va subiendo, también baja, y en esa calma, pues entonces se pide hasta perdón, se hacen regalos, incluso hay veces que hasta
minimiza a la próxima, es decir, a la víctima, diciéndole de que eso no va a volver a suceder, que fuiste tú la culpable, y entonces, pues, por supuesto que la mujer en este momento, pues, llega hasta sentirse culpable de haberle ocurrido esto y de que ella provocara esta situación. De que ella fue quien lo provocó. Que ella fue quien lo provocó. Incluso en este momento, si ella hizo la acusación anteriormente, hizo la denuncia, pues en este momento de luna de miel, pues como ya ella está un poco confundida de la situación, sí, pues entonces retiran hasta a veces la denuncia. ¿Cómo es esto de retirar la denuncia, coronel? ¿Se puede retirar realmente la denuncia? ¿Qué hacen ustedes? Dicen ya. No, por supuesto que no. Como te explicaba, la investigación de todos estos hechos continúa. Es decir, hay que tener en cuenta que esto en esta etapa del proceso no solamente está por la reconciliación que puede existir entre la víctima y el victimario. Aquí hay otros elementos que vienen a jugar y que también tienen un peso importante. Estamos hablando de que la víctima puede sentir presión, influencia de la propia familia, de los familiares del victimario o de su red de apoyo para que retire la denuncia. Oye, ya él va a cambiar. Él va a ¿por qué cambiar, hiciste eso? Exactamente, es un tema, él va a reflexionar sobre esto. Tremenda Vas a ver que no. complicación. Exactamente, tú vas a ver ¿Para qué que te no. metiste en ese lío? Correcto. Puede tener implicaciones mayores para él, porque no lo evalúas, es el padre de tus hijos, y la mujer puede intentar retirar la denuncia. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha ocurrido en las tres instituciones? ¿A Sí, ustedes en la fiscalía? Sí ha ocurrido. Una mujer que llega abrumada con una situación real y a los 15 días o al mes viene y dice, oye, ya, olvídense de lo que les di. Hay que tomar en cuenta una situación. Cuando una mujer toma la decisión, que no es fácil para ninguna, de hacer la denuncia, es porque en silencio ha transitado por episodios de violencia. Todo eso que vimos ahí. Por Y todo más. eso y más que lo ha sufrido. De manera que cuando ya esa decisión está tomada, hay que ser muy profesional en el trato hacia esa persona. Y poder, a partir de escucharla con atención y de obtener todos los elementos, pues determinar cuáles son las acciones a realizar durante la investigación para corroborar e incluso para atender los antecedentes que pudiera haber existido, que son importantísimos en los hechos de género, como puedan haber sido denuncias anteriores o quejas anteriores que la propia mujer haya puesto sobre ese agresor o que haya del agresor de otras mujeres. Este tema es muy interesante y en ese punto que usted está, yo me pregunto, tenemos estudios en Cuba, ¿ustedes qué opinión tienen sobre qué está ocurriendo que reproduce en determinadas personas, en niñas, en niños, estos patrones que llevan a hacer esto? Porque ahora vamos a ver algunas de las sanciones y las sanciones son durísimas para los casos graves y el Código Penal, nuestras leyes tienen las más recientes y otras no tan recientes también, tienen una articulación sólida en materia de combatir esto. Pero es que no es solo sanción, no es solo ir detrás de lo que ya ocurrió, lamentablemente ocurrió, que hay que transformar. Estamos estudiando realmente en la sociedad qué es lo que hay que cambiar para que esto no se reproduzca. Porque ustedes me han dicho, ojo, no tiene que ser en una familia disfuncional, no tiene que ser en un lugar, en un barrio marginal, no se trata de universitarios o de noveno grado, no se trata de... O sea, que esto puede ocurrir donde quiera, ¿cierto? Sí. Cierto. Y a veces donde menos se lo imaginan que puede ocurrir es donde es más difícil de detectar todavía. Es correcto. Fíjense cuán complejo es esto. Vamos a ver lo de las sanciones, fiscal, quiero que venga conmigo y me explique. La legislación yo sé que prevé sanciones muy fuertes. Aquí están los casos, lamentables casos de el delito de asesinato y los marcos, usted puede explicar, son graves, son fuertes. Muy altos, muy altos. Primero quería realmente reafirmar las fortalezas que tiene el sistema normativo a partir de la aprobación de la Constitución de 2019, porque no lo tuviéramos antes, pero en esta ocasión hay un reforzamiento y eso para nuestro país es una ventaja, una oportunidad. Las sanciones son muy severas y además el tratamiento que da el Código Penal y la Ley del Proceso Penal con todas las posibilidades para investigadores, fiscales y jueces de poder ir articulando todos los elementos y lograr efectivamente sanciones severas que discurren por ese mínimo del marco sancionador. Un mínimo en los de casos 20 años de privación de libertad como mínimo. Como mínimo. Hasta la privación perpetua o la muerte se incluye. Y la Fiscalía ha solicitado más de 10 sanciones de privación perpetua de libertad, 10 en los últimos tiempos. Podríamos decir en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Para poner un
un periodo determinado, porque históricamente ha habido un uso de esta sanción. Estas son las únicas sanciones, digamos, solamente privación de libertad. Yo estoy pensando, Yaneidis, coronel, en esta conocida, esta medida de alejarse, que la víctima Prohibición de acercamiento. Bien, vamos a ver otras sanciones y explíqueme si esto se puede hacer o no. Una también de las cuestiones novedosas que tenemos en la legislación es las otras medidas de acompañamiento, es decir, no solo la sanción que pudiéramos decir principal, sino el otro acompañamiento que el legislador ha previsto para esto. Por ejemplo, lo referido a la prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicados, familiares o personas allegadas, y la privación o suspensión de responsabilidad parental, no solo la vemos durante la investigación como una medida cautelar, es que luego puede ser dispuesta por el tribunal y después se puede como una sanción accesoria acompañada de otras sanciones. Bueno, la tutela si hay un tutor. Igual que la remoción de la tutela, igual que la revocación del apoyo para personas. Las tengo como medidas durante la investigación y luego como sanción accesoria. Gracias, fiscal. Bueno, se nos agotó el tiempo. Aquí, siempre recuerdo, el próximo miércoles vamos a estar en Radio Rebelde. Yo sé que pueden surgir muchísimas preguntas, opiniones. Lamentablemente, cuando se tratan estos temas, Yaneidis, coronel, fiscal, surgen casos también. Así es que yo les tramitaré cada uno de aquellos que nos envíen. La cuestión de la privacidad es importante, porque yo creo que eso hay que cuidarlo también en las tres instituciones, con mucha profesionalidad en la Fiscalía, en la Policía, en la Federación, y sobre todo estoy pensando en los pueblos pequeños, donde tiene tremendo impacto esto, y me imagino que para que, como ustedes dijeron ahorita, una mujer llegue a la Federación, llegue a la Policía, llegue a la Fiscalía, se lo piensa mucho porque hay impactos. Detengo el tema por ahora, si estamos de acuerdo, y nos vemos el próximo miércoles en Radio Rebelde. La transformación de las causas, de las variables, de las condicionantes. Yo quiero insistir en esto porque es un sabor que me queda. Esas condicionantes que llevan a reproducir los patrones de violencia, esa es una de las cuestiones más importantes en este tema, yo creo. Hay que sancionar, está claro, lo que veíamos ahora. Y hay que hacerlo fuerte a quienes cometan estos graves hechos, pero pregunto, sancionando únicamente se puede resolver este gran problema. Creo que no. Educación, transformación, modificación de patrones, de formas de pensar, de actuar, formas que la verdad es que están algunas muy repetidas, y por repetidas, aprendidas, asimiladas, yo creo que por eso no pueden seguir siendo asumidas, porque la realidad es otra. Aprendamos y debemos, además, aprender todos sobre este tema y hacerlo de forma consciente y responsable. Volveremos con más debate. Gracias a todos por su atención.